Estamos en la lista de reproducción número 8, en la tarjeta de ejercicios número 3. Este ejercicio está relacionado con el ciclo mientras o palabra clave while, cuando estemos en un lenguaje de programación. Este planteamiento número 3 nos dice lo siguiente. Escriba un algoritmo que genere los números entre n y m. N debe ser menor que m. Además, deben ser incluidos tanto n como m. Aquí tenemos los pasos para la solución, que es una serie de recomendaciones que nos va a servir para encontrar la solución a dicho planteamiento. Y estas recomendaciones tienen una serie de respuestas, una o varias respuestas. Primera recomendación, ¿qué debemos hacer para solucionar este planteamiento? Primera respuesta, analizar y visualizar la solución del algoritmo a un alto nivel. Si nosotros vamos al planteamiento y lo revisamos, podemos ver lo siguiente. Tenemos que escribir un algoritmo que nos genere los números entre n y m. N y m son representaciones universales, es decir, n puede ser cualquier número y m también puede ser cualquier número. Lo importante aquí es que va a haber como un rango, el rango entre n y m, pero la condición es que n debe ser menor que m y los dos valores están incluidos, tanto n como m. Entonces lo que logro identificar es un rango, hay un inicio y hay un final. Y la idea es mostrar los números que hay entre ese inicio y ese final, los números que hay en medio de esos dos valores que se van a ingresar por consola. Luego tenemos la segunda respuesta que nos dice definir las variables o constantes necesarias para almacenar la información que el problema me plantea. Yo vengo a mi algoritmo y primero que todo le doy un nombre que va a ser rango numérico. Nos vamos con el comentario, definir variables o constantes. Palabra clave definir y nos vamos a definir dos variables solamente. ¿Cuáles son? Número inicial y número final. Porque estamos hablando de un rango. Tipo de dato entero. Punto y coma. Recordemos que este tema de las variables es cambiante. Nos pueden hacer falta, nos pueden sobrar o podemos dar en el blanco y dejar las que hemos definido en un principio. A medida que desarrollemos algoritmos nos vamos a dar cuenta de eso. Si volvemos a la tarjeta de ejercicios podemos ver lo siguiente. Hay otra respuesta que nos dice inicializar las variables o constantes con datos ingresados por el usuario o con valores definidos de forma estándar, directa o arbitraria. En caso tal de que el usuario deba ingresar datos, yo me pregunto cómo inicializo variables o constantes con datos ingresados por el usuario y aquí encontramos que debemos trabajar con la lectura, entrada o ingreso de datos por parte de los usuarios y eso lo identificamos con la palabra clave leer. Entonces volvemos a nuestro algoritmo y hacemos el comentario de inicialización. Inicialización de variables o constantes. Nos vamos con la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y le vamos a preguntar al usuario, hombre, ingrese el número inicial del rango, dos puntos espacio y gracias a mi palabra clave leer lo almaceno en donde, en número inicial, punto y coma. Luego nos vamos con la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos ingrese el número final del rango, dos puntos espacio y gracias a mi palabra clave leer lo almacenamos donde, en número final, punto y coma. Listo, ahí tenemos inicializaciones por parte del usuario. Si volvemos a la tarjeta de ejercicios, vemos otra recomendación que nos dice validar los valores ingresados y su respuesta nos dice implementar una estructura algorítmica condicional compuesta para identificar si los números ingresados son válidos. Aquí es esa recomendación o ese condicionamiento que nos hace nuestro algoritmo. N debe ser menor que m. Aquí lo vemos. N debe ser menor que m. Entonces, comentario, aplicar estructura condicional compuesta. Y la empezamos a construir, palabra clave sí, una expresión lógica que ahorita nos enfocamos en ella y autocompletamos con ayuda del editor de código. Y cerramos la estructura también. La expresión lógica que nos va a decir, mira, la condición es la siguiente, si el número inicial es menor que el número final, entonces vamos a ejecutar unas instrucciones internas. Si no, le vamos a mostrar un mensaje por consola, palabra clave si no, al mismo nivel de la palabra clave sí, y ese mensaje por consola va a decir
palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y le decimos, no es posible desarrollar el ejercicio algorítmico. Punto final. Si volvemos a nuestra tarjeta de ejercicios, aquí nos dicen, mira, después de validar los valores ingresados, hay otra recomendación, aplicar una estructura algorítmica, primera respuesta, implementa la estructura algorítmica del ciclo mientras o while. Vamos a implementarla. Entonces hacemos el comentario, estructura cíclica mientras. Empezamos a construir palabra clave mientras, una expresión lógica o condición lógica y palabra clave hacer, y el editor de código me ayuda a autocompletar. Aquí me enfoco en la expresión lógica, mientras que el número inicial sea menor o igual al número final, vamos a ejecutar unas instrucciones internas. Y ojo aquí, tenemos una expresión lógica dentro de un condicional que nos dice, si el número inicial es menor que el número final, entonces vas a ejecutar estas instrucciones. Y tenemos una estructura cíclica con una expresión lógica que nos dice, mientras número inicial sea menor o igual a número final, vamos a hacer unas instrucciones internas. Se parecen, pero son diferentes y están cumpliendo roles o tareas diferentes. Debemos entender esa parte. Dos expresiones lógicas con dos tareas diferentes, aunque visualmente se ven muy parecidas. Si nosotros venimos a nuestra tarjeta de ejercicio, ya para finalizar tenemos la lógica interna de la estructura cíclica mientras se desarrolla con ayuda de conceptos conocidos. El primer concepto nos dice, el compaso de la estructura cíclica nos entrega la solución. Y la segunda nos dice, mostrar información por consola dentro de la estructura cíclica. Entonces vamos a hacerlo. Palabra clave escribir y voy a mostrar por consola el número inicial, de dónde estamos partiendo, de dónde estamos iniciando, y posteriormente el compaso, es decir, número inicial va a ser igual a número inicial más 1. Aquí ya no tenemos una variable iteradora. ¿Por qué? Porque las necesidades de este planteamiento o de este problema nos dicen, hey, no necesitas una variable iteradora, sino que necesitas poner al número inicial como tu compaso de la estructura, porque este planteamiento lo pide así. Vamos a profundizar en esta lógica para ver qué está pasando de forma rápida. Venimos por acá y vamos a suponer que el usuario ingresó el 1 como número inicial y como número final vamos a suponer que ingresó el 3. ¿El número inicial es menor que el número final? Sí. Bueno, entonces entro y ejecuto instrucciones internas. El número inicial ya sabemos que es 1 y el número final sabemos que es 3. Empiezo a iterar por primera vez. Venimos por acá y muestro por consola el número inicial. Entonces por consola voy a ver el 1. Luego sigue esa especie de compaso donde decimos que el número inicial en este momento, ¿cuánto es? En este momento es 1. Esto se suma con el 1. ¿Esto es igual a qué? Esto es igual a 2. Ok, entonces número inicial va a tener un nuevo valor que va a ser 2. Ya no es 1, sino que es 2 que viene y se almacena acá. Termina de ejecutar esta instrucción y viene para otra iteración. Número inicial ya es 2. ¿El 2 sigue siendo menor o igual al 3? Sí, entonces viene por acá y me muestra el número inicial. Número inicial en este punto ya es 2. Si nos vamos con el compaso, número inicial ya es 2. El 2 más el 1 sería 3. Entonces el 3 viene y se almacena acá el número inicial. Ya no es 2, sino que es 3. Entonces de estar acá en este compaso viene a iterar nuevamente. El número inicial ya es 3. El 3 es menor o igual al número final. Sí, son iguales. Entonces entras y ejecutas instrucciones internas. Aquí por consola vamos a ver el 3. Y aquí empieza el compaso. Número inicial en este punto ya es 3. 3 más 1 sería 4. Entonces el 4 viene y se almacena acá, el número inicial. Ya no es 1, ya no es 2, ya no es 3, sino que es 4. De estar acá ejecutando estas instrucciones, viene otra vez a hacer una semi-iteración y evalúa. Número inicial ya es 4. ¿El 4 es menor o igual al 3? No. Entonces de estar acá pasa al fin mientras y ya termina el algoritmo. Y aquí estoy viendo lo que me interesa, mira. N, M y lo que hay en medio. Y esto lo estamos haciendo con un número pequeño, pero puede ser del 100 al 1000, puede ser del 1 al 1000. Y esa estructura va a funcionar. Entonces eso es lo que me pide el planteamiento y eso es lo que estoy haciendo acá de forma rápida. Si yo lo ejecuto de una forma fluida, lo puedo ver mejor. Ingrese el número inicial del rango, digamos que es 1. Ingrese el número final del rango, digamos que es 10.
y aquí lo vemos. Los números que hay entre ese rango son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el número n es 1. Y el número m es 10. Y n es menor a m. Aquí también lo estamos evidenciando. Reiniciamos. Vamos a hacer uno más grande. De 100 al 1000. Ah, bueno, aquí me falta un 0, pero mira, la validación funciona. Como n no es menor a m, entonces él me dice no es posible desarrollar este ejercicio algorítmico. Vamos de nuevo. 100. Ahora 1000. Si bajamos un poco lo podemos ver. Y aquí vemos todo ese rango que hay. Entre 100, subimos, y 1000. 101, 102, aquí podemos ver todos los números que hay entre esos rangos. Y ahí nos está funcionando. Cerramos, damos clic en guardar como. Aquí estamos en el ejercicio anterior, salimos y nos creamos una nueva carpeta que va a ser 03-ejercicio 3. Damos clic y aquí tenemos la tarjeta de ejercicio número 3 que ustedes la pueden descargar. Y aquí tenemos rango numérico, 01-rango numérico. Damos enter, lo tenemos guardado y podemos continuar con el siguiente.